ustedes sean bienvenidos una vez más a Expresión Política a través de las pantallas de Giro Visual Televisión. Hoy vamos a tratar tres temas realmente interesantes e importantes para el diario vivir, sobre todo de los trabajadores. Y para ello estamos con Karen Medina, quien es Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Valparaíso. Karen, bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir nuevamente porque, como bien decíamos, hay tres temas que ya están promulgados. Y uno de ellos es que este jueves, de hecho, la presidenta, bueno, hay uno que está en trámite, envió un proyecto de ley a la reforma al sistema de pensiones, un tema que es muy tratado, marchas a nivel nacional, ¿cierto? Este es un proyecto que estaba comprometido hace un año, pero que tiene dos grandes puntos. Uno es la entidad pública para administrar los fondos y aumentar en 5 puntos las cotizaciones de los trabajadores. Quisiera que nos ampliara un poco usted sobre este tema tan interesante que todos están esperando. Bueno, un compromiso del gobierno de la presidenta Bachelet por mejorar las pensiones, haciéndonos cargo, ¿cierto?, como gobierno, de que efectivamente el actual sistema de AFP no cumple con las expectativas, no cumplió con las expectativas de los miles de chilenos de garantizar pensiones dignas tal cual lo merecen los pensionados después de tantos años, ¿cierto?, de servicio a su país. En ese contexto, entonces, y sí, efectivamente, en un escenario en que se desarrollaron movilizaciones, así también como la agenda de la presidenta decía crear una comisión asesora presidencial que se constituyó con comisionados, pero también con la propia ciudadanía, trabajadores y pensionados que aportaron a lo que fue un informe que dijo finalmente que evidentemente las pensiones en Chile son muy bajas, no garantizando calidad de vida, ¿cierto?, dignas como la merecen los pensionados y pensionadas de nuestro país, que el promedio de las pensiones es de 170.000 pesos a nivel país, que eso baja en la región de Valparaíso a 160.000 pesos y que en el caso de las mujeres todavía más bajo por la brecha salarial, por las lagunas previsionales, porque trabajan menos años o porque viven más años también, de 147.000 pesos. Entonces, la presidenta crea este proyecto de ley de creación, ¿cierto?, de un sistema de ahorro colectivo, incorporando varios factores muy importantes y transformadores. El primero es el de garantizar un sistema mixto y tripartito, de avanzar, ¿cierto?, con esto de la cotización del 5% con cargo al empleador y no al trabajador. O sea, el trabajador va a seguir cotizando lo que se le descuenta, digamos, de su remuneración. Y adicionalmente el empleador va a poner un 5%. Efectivamente. Este carácter del tripartismo, cuando hablamos de tres actores cotizando, los trabajadores, un aporte también del Estado, ¿cierto?, por ejemplo, para la creación del pilar de ahorro solidario, y el empleador ahora, es una política pública de la gran mayoría de los países del mundo. Claro. Ese aporte que entrega el Estado en este caso, que va a un fondo social, es para nivelar a los trabajadores que no tienen unas cotizaciones como los otros, por ejemplo, o los que tienen lagunas, que en alguna temporada, por ejemplo, no trabajaron, por lo tanto van a sacar menos plata si después se jubilan. Claro, que el aporte solidario estatal, por ejemplo, para mejorar ciertas pensiones que son bastante bajas. O, por ejemplo, lo que tenemos anteriormente, que no se pierde con este proyecto de ley, ¿cierto?, que es el pilar de ahorro solidario que garantiza que hoy cerca de 1.800.000 personas, su mayoría mujeres, que no trabajaron remuneradamente, ¿cierto?, que no cotizaron, pero que hicieron un aporte insustituible a su familia, hoy puedan tener derecho a la pensión básica solidaria de 104.000 pesos. O bien el bono por hijo, ¿cierto?, por cada hijo nacido vivo adoptado legalmente, que es un beneficio que se mantiene y que por supuesto se fortalece. Decir ahora que este 5% entonces, con cargo al empleador y no al trabajador, va a dividirse, digamos, en dos, digamos, un 3% que va a ir al ahorro individual del trabajador, porque mientras más ahorramos es mejor la pensión a futuro, claro. Y el otro 2% es para garantizar que en el corto plazo el 20%, se mejoren las pensiones de los jubilados en un 20%. En el corto plazo, para hacernos cargo hoy de una realidad tan compleja como es lo que estamos viviendo, digamos, que dice el propio diagnóstico, ¿cierto?, informe final de la Comisión Asesora Presidencial, la Comisión Bravo, que el promedio de las pensiones en Chile es de 170.000 pesos. Claro, y que parte de esa la información, pero que en la realidad también hay muchos adultos mayores que reciben mucho menos que eso
y tienen que vivir el día a día comprando los remedios, pagando luz, agua, teléfono, y muchos de ellos viven solos, también no tienen ayuda de hijos o familiares. Efectivamente, y también se han avanzado en otras materias, como por ejemplo eliminar el descuento de salud al 5%, eso ya es ley y eso está rigiendo desde el año 2016 en adelante. Este 2017 debiera eliminarse por completo del descuento de los jubilados, ¿cierto? Y pensionados, ese 5% de descuento de salud, así como también la presidenta comprometió universalizar la cuota mortuoria. Eso efectivamente es un derecho, digamos, que ya se aplica desde el año 2016 en adelante, y que para las mujeres, por ejemplo, significa no solamente, por ejemplo, a la hora de tramitar su bono por hijo, no tener que optar o por la cuota mortuoria o por el bono por hijo, sino que obtener ahora ambos beneficios. Claro, porque antes se tenía que elegir. Efectivamente, ahora ya no. O sea, al universalizarse esto no tiene, por lo menos en el 80% de los casos, y desde que esto es ley, ¿cierto? 2016 en adelante, mujeres con 65 años, ¿cierto?, que hagan el trámite de su bono por hijo, digamos, no tienen que optar por dos beneficios, dos derechos que ya, digamos, son materia de ley. Ahora, volviendo al tema del 5%, ¿cierto? Dijimos un 3% en beneficio del trabajador y que va directamente su ahorro individual, y el otro 2% para, en el corto plazo, garantizar la mejora de las pensiones de los actuales adultos mayores, por lo menos en un 20%, y evidentemente esos porcentajes irán subiendo en la medida que mientras más baja la pensión, pero por sobre todo pensando en la clase media, digamos, que se va a ver beneficiada, y decir también que se crea un bono en beneficio de la mujer para poder nivelar hacia arriba, digamos, y comparar, ¿cierto?, y que reciba la misma pensión que un hombre a la misma edad, ¿cierto?, y por la misma labor, considerando lo que decíamos de que la brecha salarial, que el que trabajamos menos años, que muchas veces hay lagunas previsional, en fin, por una serie de razones, se viene entonces también a nivelar hacia arriba en beneficio del monto que finalmente obtengan las mujeres. Ahora, este proyecto se envió recién, todavía no está votado ni promulgado, todavía no es ley. Es un trámite que recientemente ha presentado el gobierno, por supuesto, con urgencia. Con urgencia, y que tendrá que vivir, ¿cierto?, todo el proceso legislativo que nuestro país establece, ¿cierto?, en comisión, en las distintas cámaras. Y que hay obviamente una discusión por parte de la oposición, por parte del gobierno, que a veces entrampa un poco que salgan los proyectos de ley, pero la pregunta es puede pasar muchas cosas ahí en la discusión, pero la presentación en lo que es este proyecto de ley por parte de la presidenta es que el 2% instantáneo al fondo de pensiones, una vez veamos que se promulgue la ley tal como lo solicita la presidenta, ese fondo sería instantáneo, cosa que las personas que ya están jubiladas pudieran ser beneficiados, o se va a beneficiar quien empieza a jubilar desde que la ley se promulga. El objetivo es asegurar una mejora sustancial de las actuales pensiones de los adultos mayores, evidentemente a la espera de su tramitación y de su avance. Destacamos hoy los objetivos del proyecto de ley, sus principales características, esto de un sistema tripartito, mixto, con cargo al empleador, que viene a mejorar nuestras pensiones, nuestro ahorro, pero también que crea este nuevo pilar de ahorro colectivo para preocuparnos en el corto plazo de resolver la situación de los actuales adultos mayores, y también de ayudar a nivelar la situación de las mujeres. Junto con eso, decíamos, también hay otras materias de ley, la eliminación del 5% del descuento salud, la cuota mortuoria universal, el bono invierno, ¿cierto?, que este año recibieron en nuestra región 160.000 pensionados, y en esta provincia cerca de 13.000, en la provincia de San Antonio. Y por supuesto otros beneficios o derechos que ya son ley, como el aporte familiar permanente o bono marzo. Esos derechos de los que me habla, que son por ejemplo el bono marzo, ¿se les paga instantáneamente a las personas? ¿Se les adjunta en alguna cuenta del banco o tienen que ir a pedirlo a alguna parte? No, ni en el caso del bono marzo ni el bono invierno se postula, digamos, si uno se establece los requisitos, ¿cierto? El caso del bono marzo lo reciben las familias más vulnerables, que todos los meses reciben un aporte, digamos, subsidiario, pero además también sectores medios que por cada carga familiar
lo recibían. Claro. Y en esos casos, por supuesto, el llamado era consultar en las páginas del IPS o directamente, ¿cierto? Ahí, si era beneficiario o no, porque había un tramo, ¿cierto?, de todos los sectores medios que determinaba también el beneficio para ese grupo importante. Claro. De padres de familia, ¿cierto?, con cargas familiares. Claro, por eso era importante también revisar la información, porque si se hace un cargo instantáneo, es como me quedo tranquila, no importa, tengo esa plata siempre. Pero si hay que solicitarlo o ver si soy beneficiado, hay que pedirlo en el IPS. Claro, ahora todavía hay 9 meses desde el pago del beneficio, del derecho, hasta hoy, digamos, se cuentan 9 meses de vigencia de ese bono, digamos, pensando en mucha gente que a lo mejor pudo todavía no haberlo cobrado. Claro. En el caso del bono invierno, los beneficiarios eran todos aquellos que al 1 de mayo del 2017, ¿cierto?, tuvieran cumplido los 65 años, pertenecieran a cualquiera de los, digamos, del sistema de pensiones AFP, ¿cierto?, Capredena, Dipreca, cualquiera, digamos, tuvieran cualquiera de las pensiones, ¿cierto?, del modelo previsional establecido hoy. Y no tenían que postular, ¿sí?, se les pedía, ¿cierto?, como requisito recibir una pensión igual o menor a 159.000 pesos, tener los 65 años cumplidos, ¿cierto?, pertenecer a la AFP, claro, recibir la pensión básica solidaria, tener una pensión de vejez o de invalidez, pertenecer al sistema de Capredena, Dipreca, en fin, claro. Bueno, ahí es interesante el tema, entonces vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con este tema específico, que es el proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones. Obviamente, como decíamos antes, va a haber una discusión, capaz que haya una comisión, ¿cierto? Y todo lo que pasa ahí en la Cámara, tanto de diputados como de senadores. Pero también hay dos temas, que hay uno que vamos a tomar, que bueno, el 15 de junio se publicó en el Diario Oficial la Ley de Inclusión Laboral. Hay una cantidad importante en porcentajes de jóvenes mayores de 18 años con discapacidad, discapacidad severa, discapacidad leve a moderada, pero en fin, es una ley de inclusión bastante interesante que va también con nuestros nuevos tiempos, porque ¿para qué estamos con cosas? Siempre han existido personas con discapacidad, tanto porque nacen así o porque tienen un accidente en el camino, y siempre han sido olvidadas estas personas. Siempre se ha dicho como que no están capacitadas para poder trabajar, pero aparte de que se les pueda entregar un espacio en el trabajo, cuéntenos un poco de qué se trata esto y qué empresas pueden también entregar un espacio laboral para las personas con discapacidad. Senadi dice que, es un informe, digamos, del servicio, que hay por lo menos 2.800.000 personas en nuestro país que cuentan o que tienen algún grado de discapacidad. Eso es un dato tremendamente importante a la hora, digamos, de establecer la necesidad de haber dado un paso como este, y hoy día que Chile cuente con una política pública que era parte del programa de gobierno de la presidenta Bachelet y que también se ha cumplido, y que es esta ley, la 21.015, que establece que a partir de su vigencia desde enero del 2018, y hoy día lo que hacemos por tanto es difundirla, ¿cierto?, y hacer un llamado a prepararnos, ¿cierto?, claro, culturalmente, físicamente, para darle la bienvenida a las personas en situación de discapacidad al mundo del trabajo. Va a ser una ley que va a regir en todas las empresas privadas, pero también en el sector público, claro, y en las instituciones castrenses, digamos, las tareas de orden civil, y que dice que las personas en situación de discapacidad tendrán derecho, ¿cierto?, a incorporarse al mundo del trabajo al establecer una cuota, ¿cierto?, de reserva de cupos de a lo menos un 1%. Digo a lo menos porque hoy es para este primer tramo, digamos, de los 3 primeros años, así se establece, pero pasados los 3 primeros años esto se puede revisar, claro, lo dice así la ley. Es para ir acomodándose también y ver cómo resulta todo en la práctica. Efectivamente. Bueno, y ese 1% va a regir entonces en todas las empresas que tengan más de 100 trabajadores, garantizando entonces el 1% si una empresa de 200 trabajadores. Entonces, a lo menos, digamos. Pero para eso las empresas, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden postular a decir, yo abro las puertas para recibir a personas con discapacidad de acuerdo al área en que estén enfocados, y también ellos cumplir algún requisito para poder
tener preparadas las instalaciones para recibir a las personas, porque hay distintos tipos de discapacidad también. Claro, ahora, es decir, cuando la ley rija, digamos, desde el momento en que está rija, obviamente, es decir, que el primer año va a estar implementándose en todas las empresas que tengan más de 200 trabajadores. Al año siguiente se sumarán las empresas que tengan 100 trabajadores. Puede cruzarse también con algunos ya programas que tenga el gobierno en función de la intermediación laboral, claro, o la motivación para contratar, como por ejemplo el subsidio al empleo joven, el bono al trabajo mujer, o el mismo programa Más Capaz, que es de nuestro ministerio, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que a la fecha ha capacitado a cerca de 23.000 personas en la región de Valparaíso, 4.000 de ellos en cursos de la línea de discapacidad. Y hoy, conociendo experiencias de intermediación laboral, de prácticas profesionales, de alianza además que estamos generando con la empresa privada, bastante positiva, y que tienen que ver, por ejemplo, hace unas semanas atrás con la empresa Jumbo, en el supermercado, en donde recibieron a estudiantes egresados de cursos de banquetería y pastelería, que están haciendo un aporte concreto, con una práctica privada, pagada, y por supuesto lo que esperamos es que, ¿cierto? El sentido es que ellos puedan insertarse laboralmente, claro, quedarse trabajando ahí, con un contrato y todo lo que rige además detrás del contrato. Y fíjate que dentro de los programas más capaz destacan los propios alumnos, ¿cierto? Y los propios profesores, el compromiso con la asistencia, con la puntualidad, ¿cierto? Ha llamado la atención eso. De hecho, nosotros lo hemos destacado en las noticias de nuestro canal de Giro Visual, en donde hemos visto casos de personas del programa Más Capaz que son discapacitados y están más comprometidos que una persona que no tiene problema físico, que no tiene problema mental, por ejemplo, que tiene más facilidad, por ejemplo, para levantarse y llegar a una capacitación. Bueno, eso da cuenta, más comprometidas. Y eso da cuenta entonces que a la hora de hablar de productividad, por ejemplo, el temor que pudiera existir, ¿cierto? Las desconfianzas propias, claro, de nuestras culturas, o no va a cumplir, efectivamente se tienen que desvanecer. El llamado, por supuesto, a confiar también en el aporte que van a hacer estas personas, y por supuesto el mejoramiento incluso hasta del clima laboral, cuando contemos también con esta mirada inclusiva, donde todos de una u otra manera nos tenemos que hacer cargo en el mundo del trabajo también para darle la bienvenida a las personas en situación de discapacidad. Destacar que establece la ley la derogación de un artículo del Código del Trabajo que permite una remuneración menor para las personas en situación de discapacidad cognitiva. Por tanto, también hablamos efectivamente de condiciones laborales igualitarias, porque cuando decimos la misma remuneración para todos, sin duda terminamos con esa brecha desde ese momento en que esto se aplique. Así que hoy celebramos una noticia que es bella, digamos, que es noble, que a nuestro país le hacía falta, ¿cierto? Y que es parte del avance del programa de la presidenta Bachelet para hacer justicia con las personas en situación de discapacidad. Claro, porque hay gente, como acá dice, por ejemplo, una información que saqué de la página, el 20% de personas con discapacidad son mayores de 18 años, y obviamente son personas que tienen sueños, que quieren una oportunidad, porque también quieren hacer familia, por ejemplo. Tienen familia y quieren hacer una vida normal, y tienen muchas capacidades también, se les dice discapacitados, pero tienen muchas capacidades para poder hacer sus labores. Así es que, bueno, es una noticia interesante, sobre todo para nosotros que aportamos con nuestra información a través de Portavoz Noticias Inclusivo, en donde mostramos, ¿cierto?, historias día a día de personas que se superan con las distintos problemas que puedan tener en el desarrollo de su vida por una discapacidad, ya sea por haber nacido así o por haber tenido un accidente. Sin embargo, uno cada día ve historias de superación que uno dice, bueno, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Así que hay que darle una oportunidad para que puedan hacer una vida totalmente normal. Sí, lo que más demandan las propias personas en situación de discapacidad para poder insertarse es la oportunidad de un trabajo. Y al hablar de un trabajo decente también, ¿cierto? Y en igualdad de condiciones avanzamos mucho como país, ahora preparándonos, difundiendo. Nuestro ministerio además está creando un reglamento, la Dirección del Trabajo, para cuando esto se aplique, cuando se tenga que fiscalizar, por ejemplo. Pero por sobre todo hoy es el comentar, ¿cierto?, en los distintos espacios con el mundo empresarial, por ejemplo, con los empleadores, pero por supuesto con los propios beneficiarios, que son las personas en situación de discapacidad,
de lo que se viene y del paso importante que como país hemos dado al garantizar esta ley. Hay que aprovecharlos por todos lados, de darles la oportunidad y también que ellos puedan aprovechar esta oportunidad laboral que es casi histórica, podríamos decir. Seremi, estamos con Karen Medina, Seremi de Trabajo y Previsión Social de la región de Valparaíso, y ya abril de 2017 comenzó a regir la reforma laboral. Es un tema que también se ha discutido bastante, que ha sacado ronchas, hay algunos que no están de acuerdo respecto al fortalecimiento, por ejemplo, de sindicatos o la prohibición de contratar personas cuando hay alguna huelga, ¿cierto?, de empresas. Cuéntenos un poco cómo se ve ese tema y cómo bueno, obviamente les beneficia a los trabajadores, pero cómo también les afecta a los empresarios, que son los que están más criticando el tema en realidad. Sí, no está planteada para perjudicar a ningún sector, sino que lo que busca es promover el diálogo social, el clima de entendimiento, de acuerdos en un escenario de paz, en beneficio de ambos actores, ¿cierto?, en el mundo del trabajo, los trabajadores representados por su sindicato y por supuesto el empleador. Claro, un sindicato, una empresa que quiera, o trabajadores que quieran pertenecer a un sindicato, ¿cuántos trabajadores debiera tener? No sé si a lo mejor una empresa pequeña que tenga 10 o 20 trabajadores y pueda tener sindicato. Una empresa, una modificación respecto al quórum solo en las empresas más pequeñas. En las empresas de 51 trabajadores o más se mantiene el mismo quórum y la misma reglamentación que la ley establece respecto a las formalidades, ¿cierto?, para constituir un sindicato. Claro. En este caso se dice que toda empresa que tenga menos de 50 trabajadores y quiere constituir sindicato debe al menos hacerlo con el 50% del quórum, es decir, por ejemplo, una empresa de 50 trabajadores debe constituirla con 25, digamos, y no con 8 como se establecía antes, para negociar, con el derecho a negociar con ese 25, el 50%. ¿Y qué pasa con los trabajadores que no pertenecen a un sindicato, por ejemplo? ¿Cómo les afectaría el no estar ahí en la negociación? Se pueden extender los beneficios de la negociación colectiva si hay acuerdo entre las partes, es decir, entre él o los sindicatos que negociaron y la empresa. Ya no puede ser un acuerdo unilateral solo del empleador y hay algunas condiciones que se pueden establecer como acuerdo, como por ejemplo el descuento de una cuota sindical mensual para el trabajador que, si bien no ha decidido participar del sindicato, pero quiere también verse beneficiado por los logros obtenidos en ese contrato colectivo. Claro, puede ser porque de pronto puede haber presión para algunos trabajadores de que si entras al sindicato no vas a recibir los beneficios, por ejemplo. A ver, Chile es un país que establece el derecho a la sindicalización y es una libertad también individual. Que está en las manos, ¿cierto?, de cada trabajador determinar o no de participar en un sindicato, y también este es un país que cree y promueve la libertad sindical, ¿cierto?, que es el derecho a ejercer la labor sindical, ¿cierto?, derecho, deber. Decir que en ese contexto esto ha sido una reforma que a la fecha llevan 4 meses y medio, ¿cierto?, desde su implementación. Poco tiempo, digamos, para hacer una evaluación global, pero sí podemos decir que la región de Valparaíso, de al menos las 30 negociaciones colectivas que a la fecha se han realizado, en todas hemos terminado, ¿cierto?, y cerrado con contratos colectivos firmados por ambas partes. Que en aquellos casos donde se ha votado la huelga también, porque efectivamente se consagran, entre otras cosas, el derecho a la huelga, y los trabajadores no podrán ser contratados, reemplazados, digamos, por trabajadores externos ni externos, pero también se promueve el derecho a que trabaje el que no está sindicalizado. Se garantiza el piso mínimo de la negociación colectiva anterior, esta no se va a perder, los logros ganados, ¿cierto?, conquistados en la anterior, como sí ocurría hasta antes la negociación colectiva, la reforma laboral. En este escenario, digamos, con la ley 20.940 eso se protege, se garantiza, ¿cierto?, que la extensión de beneficios sea un acuerdo entre ambas partes, ¿cierto?, con una condición para el trabajador no sindicalizado. Se garantizan también la participación de las mujeres en la mesa negociadora, si no son parte del directorio, para incorporar aquellos temas de género que son de gran importancia, como el cuidado infantil, la conciliación parental, ¿cierto?, y familiar con el trabajo, los temas
propios, ¿cierto? También con respecto a propósito del tema de la brecha salarial, que también puede ser una materia a revisarse, si así se solicita, ¿cierto?, en el proceso de negociación. La idea es que todo sea conversable y bien tratable. Pero eso también indica, o solamente para aclararlo para todas las personas, los turnos éticos son solamente para áreas como la salud, por ejemplo, o en empresas comunes y corrientes también debieran tener un turno ético. Se establece una propuesta de servicios mínimos, ¿cierto?, que debe ser presentada por ambas partes, tiene que haber un acuerdo por ambas partes antes del inicio de la negociación colectiva. Ya. No se da esa discusión cuando ya se inició el plazo de la negociación colectiva, cuando hay que presentar el petitorio, ¿cierto?, y hay que conversar. Si no hay acuerdo entre ambas partes, ¿cierto?, es la Dirección del Trabajo quien juega un rol ahí de arbitraje, muy importante para que se determinen los servicios mínimos, que se estudia, ¿cierto?, al empleador en el sentido, digamos, de poder determinar qué labores se pueden prescindir, claro, cuáles no, si es que estas hubiera. Claro, porque la idea es que los trabajadores que en este caso estuvieran afectados se vean beneficiados en la negociación, pero que tampoco afecte a la empresa en sí. En su producción, por ejemplo, totalmente. Y la idea es llegar a un acuerdo, pero no, o sea, beneficiar a ambas partes y no perjudicarlas también. Sin duda, el acuerdo y el escenario de productividad son un elemento transversal que siempre tiene que estar presente. Recordar que incluso en caso de conflicto, de huelga, siempre después hay que volver a la normalidad. Claro. Bueno, los servicios mínimos se plantean en un escenario posible, ¿cierto?, de huelga, que esas serían las funciones que por ambas partes, ¿cierto?, no se dejarían de cumplir. Pongo un ejemplo, el sector agrícola, una empresa, qué sé yo, el riego. El riego sin duda es el sector agrícola, o podría ser una tarea que sin duda no puede dejar de hacerse. Lo pongo como ejemplo muy básico. Bueno, y ese comité de emergencia, ¿cierto?, en caso de huelga, debiera cumplirse porque ambas partes estuvieron de acuerdo definitivamente. Ahora, al inicio, ya partimos después, ¿cierto?, con la negociación colectiva, con estos cambios, ¿cierto?, que se plantean, con también otras materias que pueden ser consideradas en el proceso de acuerdo, ¿cierto?, así como, por supuesto, las remuneraciones, que es el tema, digamos, de fondo, también pactos, bonos. A ver, por ejemplo, los bonos de término conflicto se excluyen, no son piso mínimo, el bono de la negociación anterior, o el reajuste, por ejemplo. Sin duda, el reajuste tiene que ver con lo que el reajuste del IPC anual establece, ¿cierto?, como criterio para el reajuste de los sueldos. Bueno, decir que se pueden establecer pactos que tienen que ver con más medidas de prevención de riesgo y de protección del trabajador desde el punto de vista integral, físico y mental, considerando el compromiso del propio gobierno de la presidenta Bachelet, que creó una nueva política de seguridad y salud en el trabajo para disminuir accidentes laborales y enfermedades profesionales, o también iniciativas que tengan que ver con el fortalecimiento del capital humano, la capacitación, el acuerdo entre ambas partes, de cuáles son las prioridades para capacitarse, para que la empresa también, y esto es productividad también. O sea, no necesariamente cuando vemos de la reforma laboral, cuando se habla de sindicatos, no necesariamente lo vamos a ver de una forma mala siempre en huelgas y problemas entre el empleador y los trabajadores, sino que, como dice usted, el fortalecimiento de capacitaciones, de solicitar cosas, de llegar, por ejemplo, a la huelga, pero sí siempre estar en constante conversación para solicitar beneficios para los trabajadores, que a la larga también van en beneficio de la productividad de la empresa. Si hay un mito que es necesario que desterremos como país, creo yo, es el de que sinónimo de sindicalización es sinónimo de conflicto. Claro. Cuando las personas en nuestro país se organizan, como se organizan en una junta de vecinos, cuando se organizan el club, no sé, por el centro de padres y apoderados, es para resolver problemas. Que lógicamente las personas siempre tienen. En este caso, los trabajadores, lo establece la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tienen como fin defender los derechos de los trabajadores. Eso no necesariamente tiene que ser sinónimo de conflicto. Claro. El porcentaje de huelgas que en el año 2015 tuvimos en la región de Valparaíso, es decir, de todo el proceso, se desarrollaron 167 negociaciones colectivas regladas. ¿Ya?
De esas, 77 votaron la huelga, porque no se llegó a acuerdo, ¿cierto? Claro. Pero solo se concretaron 16, es decir, es un porcentaje de un 8% aproximadamente. ¿Por qué solo se efectuaron 16? Porque cuando se votaron las huelgas, ¿cierto? Ahí recién se sentaron ambas partes en el fondo a conversar, claro, y a acordar. Entonces se evitaron 61, claro, ¿cierto? Ese porcentaje del 8% con todo es bajo, ¿cierto? Es decir, que a la fecha, si bien se han votado en varios casos en la huelga, hasta la fecha, en la región de Valparaíso todas han cerrado, las negociaciones colectivas regladas regionales han cerrado con acuerdo y hasta el momento no hemos tenido ninguna huelga. Y creo que eso da cuenta también del entendimiento de ambas partes, del espíritu de diálogo y de encuentro que era necesario, claro, realizar. Ahora, cuando se vota la huelga, también decir que ahora uno de los cambios importantes es que hay una mediación obligatoria que puede pedir cualquiera de las dos partes puede pedir los buenos oficios si se ha votado la huelga. Estoy hablando del empleador o el sindicato. Y ahí pasa a cumplir un rol, una nueva gestión también que hoy día cumple la Dirección del Trabajo, que es la de la mediación obligatoria, claro, para apoyar ante todo que se llegue a un acuerdo y evitar el conflicto. O sea, si bien se establece el derecho a la huelga, lo más positivo, lo importante ante todo es llegar a un acuerdo temprano antes de tener que paralizar o que los trabajadores estén ahí en huelga para poder llegar a un acuerdo. Cuando se puede conversar antes. Ninguna de las partes lo pasa bien, por tanto lo que se busca es promover el diálogo social, los acuerdos en favor de ambas partes, productividad y también derechos para los trabajadores, ¿cierto? Por supuesto. En un clima de paz, ¿cierto? Y de avance en función de la productividad y el desarrollo de la estrategia del empleador, pero también recordando que hay un recurso humano que también espera avances en ese proceso de negociación colectiva. Perfecto, súper clara la información en los tres temas que hemos tratado, ¿cierto? El proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones, también sobre lo que es la ley de inclusión laboral y la reforma laboral interesante, importante para el diario vivir de todas las personas que trabajamos o las que también quieren emprender el trabajo y tienen que estar súper informados con lo que va pasando, porque esto abarca no solamente lo que hemos conversado, sino que es un tema muy amplio, ¿cierto? Que se puede estudiar, que se puede leer, se pueden tener claro cuáles son sus derechos en el trabajo y que también toma otras áreas como por ejemplo los trabajos temporales, que lo hemos hablado sobre todo en el verano, que ya luego nos va a tocar tratar ese tema cuando haga más calorcito, ahí la vamos a tener de nuevo acá, así que a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Karen Medina, queremos agradecer que haya estado con nosotros aclarándonos estos temas y felicitarla por la memoria que tiene, porque nos habla de porcentajes, de números, de las huelgas, de esto, de lo otro, entonces es una información bastante interesante para manejar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya, pues que les vaya muy bien. Y ustedes sigan con nosotros en Giro Visual. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y sentir de Giro Visual Televisión, el canal de la Quinta Región.